Si vienes aquí la noticia, soy Juan José Ríos, pero a las 8:45 continúa como cada noche. Hoy en el espacio de la entrevista se hablará sobre el plan económico para una reactivación económica que plantea el INCAE Business School. Para eso, pues doy paso a mis compañeros para que continúen con a las 8:45. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a las 8:45 en esta noche de jueves lluviosa en algunas áreas de la ciudad capital de Guatemala, bueno, en el país también. Así que a cuidarse en este invierno en su parte ya lluviosa. Entramos precisamente a hablar acerca de recuperación económica. Antes también saludamos a Cristian Castillo, que nos acompaña como todos los jueves. ¿Cómo estás? Muy bien, don Mario. Aquí listo y dispuesto en una jornada noticiosa curiosa. Hoy día hubo de todo, pero el tema económico generó hasta movilizaciones. Claro. Y también hay que decirlo, pues bueno, es un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Una incertidumbre, o sea, yo a veces me pongo a pensar, cuando estábamos despidiendo la noche vieja, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que se nos vendría esto? Nadie. Y nadie iba a medir o a imaginar el impacto que se ha venido dando y que hay que convivir con él. Una de las ideas centrales de todo esto, Mario, es que pérdidas van a haber. Y lo que nos toca como humanidad es asumir esas pérdidas. Pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas de libertad. La COVID-19, eso nos va a heredar. Y sobre todo, pues bueno, ahí sí que tratar como toda pérdida, guardar el duelo, llorarla y sobre todo pues dar un paso adelante y reactivarnos, porque precisamente de reactivación económica vamos a hablar esta noche. Es un plan de recuperación económica propuesto por el INCAE Business School para distintos países de la región. Este es un tema que pues atañe y ha afectado no solo a Guatemala, sino que a la región completa, al mundo completo. Vamos a enlazarnos con el doctor Roberto Artavia. Él es presidente de Viva Trust y de la Fundación Latinoamericana Posible. Fue rector del INCAE Business School, además de director fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente con Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo de INCAE, para hablar de este plan de recuperación económica. Muy buenas noches, bienvenido. Solo le pedimos a producción si nos pone retorno para escuchar a nuestro invitado. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto, doctor. Excelente, Perfecto. doctor Artavia, bienvenido. Qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Es este el momento de empezar a hablar ya de recuperación económica, doctor, cuando todavía pareciera que hay procesos diferenciados en la escalada, la curva de contagios en Centroamérica? Sí, en primer lugar vamos a calificar la respuesta. Por supuesto que el primer objetivo debe ser conservar vidas humanas, proteger a los más vulnerables, mantener la capacidad del sistema de salud, que el volumen de la pandemia no vaya a sobrepasar la capacidad del sistema de salud. Pero por otro lado tenemos que pensar que todo este encierro, hacinamiento, el crecimiento del desempleo, la recesión, la disminución de la actividad económica, está causando impactos sociales que son tan graves, si no es que no pueden llegar a ser más en algún momento, que los mismos que causa la pandemia. Con la diferencia de que la pobreza mata despacio, la pandemia mata un poco más rápido. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de no llegar a un punto donde hagamos que la gente en pobreza, la gente en desempleo sufra tanto, que empiece a pagar un precio más alto de lo que es razonable. Ahora, bien, doctor, este plan de recuperación, ¿cuáles son sus pilares fundamentales? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿En qué temporalidad? ¿De qué forma gradual? ¿Cuáles sectores estarían a la cabeza? Si nos puede explicar el andamiaje de este plan. Claro, con mucho gusto. Son 4 partes que yo creo que hay que resaltar y que hay que tener muy claro. En primer lugar, no es una apertura a la brava, ¿verdad? No es que la gente sale a la calle y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. Esto está basado precisamente en la elaboración de una calificación de riesgo de contagio para cada sector, del impacto social del desempleo en ese sector y de la importancia económica que tenga el sector para el país.
Yo diría que ese es el primer punto. La diferencia con otros cálculos que se hacen en el mundo es que la mayoría de la gente dice, este es el impacto de la pandemia en vidas, en enfermedades, en el sistema de salud. Otros dicen, este es el impacto económico, y se olvidan de ese puente fundamental que hay en medio, que es el impacto social de la gente que está desempleada, de la gente que está en pobreza, en medio de una recesión. El segundo pilar fundamental es que se abre por medio de una calificación de riesgo, entonces, y con base en eso se establece un protocolo exigente, un protocolo bien diseñado, que tiene medidas de higiene, prácticas de compañerismo, rediseño de puestos de trabajo, cambios de horarios, programación de entradas y salidas, uso de mascarillas, en fin, es un protocolo con muchas dimensiones y que la profundidad de ese protocolo va a depender del nivel de riesgo que exista en el sector, el cual está dado por un lado por la misma naturaleza de la actividad económica y por otro lado, voy a decir, por la calidad de las instalaciones y las facilidades con que cuente cada empresa y cada sector. En ese sentido, yo que diría que lo más importante es tener una enorme disciplina en que estos protocolos se vivan, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que convivir con esta pandemia hasta que haya una vacuna. El tercer elemento fundamental que no podemos perder de vista es que necesitamos estar seguros de que podemos detectar a las personas contagiadas para poderlas aislar, separar sobre todo de los más vulnerables, pero en este sentido la capacidad del sistema de salud, su capacidad de detectar los casos haciendo muchas pruebas cada día, de detectar el nexo epidemiológico, ojalá con usos de tecnología, y además con una gran disciplina de la población reportando síntomas y midiendo síntomas en la casa, en los lugares de trabajo, va a ser esencial. Y yo creo que esa otra parte en realidad hace que todos seamos partícipes y actores principales de esto. Uno tiene que asumir la responsabilidad a nivel personal, familiar y cuando corresponda empresarial e institucional. Y el cuarto elemento que yo creo que es fundamental plantearlo así, es que además tiene un componente diseñado para trabajar con la economía informal, con la gente que no va a estar dentro de las empresas organizadas. Y lo que estamos hablando es de un proyecto donde tenemos que participar mucho, ¿verdad? Porque además de los pequeños empresarios, los microempresarios, el empresario informal, tienen que participar las municipalidades, tienen que participar activamente la gente de las comunidades. Hay que mantener una disciplina que este sector normalmente no tiene y entonces tiene que haber facilidades y monitoreo a la misma vez del gobierno, ¿verdad? Diríamos que tiene que haber una gran zanahoria para que la gente quiera comportarse como es debido y cuando no se reaccione bien a esos incentivos o a esas oportunidades que se nos dan, pues debe haber también una sanción, no en el sentido de meter a alguien a la cárcel o algo así, pero sí de hacerle sentir que la violación del protocolo no es tolerable, no para el gobierno, sino para el conjunto de la sociedad. Y yo diría que esos cuatro elementos son el corazón de esta propuesta. Ahora, es una propuesta que nosotros dijimos desde el principio, hay que hacerla a la nación completa, porque esto no funciona si lo quiere hacer el presidente o unos cuantos ministros, o si lo quiere hacer una municipalidad y no las demás. Esto hay que hacerlo con una disciplina grande, porque de otra manera vamos a poner en riesgo a mucha gente. Y si nos volvemos a encerrar, si realmente se da una explosión de la pandemia, pues vamos a tener que volver a toque de queda, volvernos a encerrar en una forma más dura, y el sufrimiento entonces de la gente en desempleo y de los pobres en hacinamiento, en unidades de vivienda que no están diseñadas para esta situación, claramente van a sufrir y van a tener impactos sumamente negativos. Entonces hay que manejarlo como el gran problema que es, con una gran disciplina, una gran seriedad, pero hay que manejarlo. No hay simplemente que decir, bueno, ahí cerramos la economía y sabemos que va a haber sufrimiento, pero no importa. No, hay un momento en que ese sufrimiento social es tan grande que ya no compensa el esfuerzo que se está haciendo al otro lado con la pandemia. Y el equilibrio entre esas dos cosas es fundamental encontrarlo. Doctor Artavia, usted nos plantea un modelo que puede ser aplicable a la región. Claro, hay diferenciaciones
y especificidades en los países de la región. Fácilmente podríamos hablar de que el exitoso de la región está siendo Costa Rica al haber aplanado la curva. No obstante, Guatemala y Honduras siguen escalando en la curva y son los dos modelos económicos que podrían caber dentro de la especificación que usted hace. Por un lado, Honduras sí ha hecho un cierre total de su economía, con toques de queda 24 horas y salidas de los familiares una vez a la semana, una sola persona, mientras que Guatemala no ha parado toda su economía, sino que ha llevado a paro a empresas no esenciales. ¿Cómo aplicar ese modelo en países tan variados, no solo en el componente sanitario, sino también en las decisiones económicas que se han tomado? Bueno, precisamente la razón por la que se hace esto, viendo el riesgo de contagio, el impacto social de la pobreza y el desempleo, la importancia económica, es que en ese segundo eje, en ese eje donde vemos el impacto social de estar en pobreza, estar en desempleo, estar hacinado, etcétera, eso es específico a cada país. Obviamente, en términos absolutos y per cápita, Costa Rica es mucho más rico que Honduras, El Salvador y Guatemala, y entonces aquí se aplica de una forma, y ese protocolo está vigente aquí, está vigente en Panamá, que es más rico todavía. Si estamos aplicándolo ahorita en El Salvador, donde estamos precisamente trabajando con el gobierno y proponiéndolo aquí en Guatemala, es porque creemos que en esa sensibilidad social nos da una capacidad de adaptación que precisamente otros modelos no tienen, porque solo ven el riesgo de contagio y el impacto económico, lo convierten en una dicotomía entre plata y vida, y no es así, es una dicotomía entre la rigidez para combatir la pandemia y el sufrimiento social de la recesión, del desempleo, de la pobreza, del aislamiento. Y dentro de eso, obviamente, la reactivación de la economía, entonces es una fuente de recursos, no un objetivo en sí mismo, porque la inversión, la actividad empresarial genera empleo, genera impuestos, etcétera, que le permite al aparato seguir funcionando. Entonces es muy importante que con una recesión tan profunda como la que ya tenemos a nivel internacional, con problemas de tránsito comercial en la región que nos va a afectar más, va a hacer que la recesión sea más profunda, con impactos enormes causados por la caída del consumo, del ahorro, de la inversión en nuestros países, todo eso va a tener impactos enormes que ya nos van a causar mucho sufrimiento, rezagos, y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de minimizar eso, pero con un objetivo que sigue siendo fundamentalmente social, uno sanitario y uno, digamos, de múltiples dimensiones sociales que también deben ser tomadas en cuenta. Póngase a pensar que una persona pobre en desempleo, un pequeño empresario, un microempresario formal o informal, que cesó su actividad económica o que no encuentra clientes o que no encuentra abastecimiento, de un momento a otro de verdad sus ingresos son ceros y posiblemente, como le estaba yendo relativamente bien, tiene una deuda comercial porque ha comprado, qué sé yo, alguna cocina, alguna plantilla, una pequeña refrigeradora. De un momento a otro tiene que aislarse relativamente en su casa con su familia, pierde sus fuentes de apoyo social, el culto, el acceso al mercado, etcétera. Pues es una persona que al quedar aislada su riesgo social aumenta exponencialmente. Y eso lo tenemos que evitar tanto como el daño que le causa la misma pandemia. Pues hay que encontrar un equilibrio, pero vuelvo a insistir porque esto es para mí fundamental. Esto no significa que hay que abrir la economía a buenas y primeras. Significa que hay que abrir la economía con una gran sensibilidad y responsabilidad ante la pandemia, con protocolos muy avanzados y ojalá con las inversiones y mecanismos que le permitan a la gente, sobre todo a los más pobres, a los informales, a los microempresarios, cumplir con esos protocolos. Y eso Ahora no bien, se va sin el apoyo municipal y de otros. ahora bien, doctor, abrir la economía, si hablamos, como se plantea, escalonadamente, bajo todas las medidas sanitarias, pasa por abrir el transporte público. En países como el nuestro, que no dista mucho de los países latinoamericanos, los sectores informales, los mercados, los vendedores de calle, los pequeños puestos de comida en calle, ventas de mercaderías,
es gente que se transporta o que utiliza el transporte público. También operarios en fábricas, en fin. El transporte público es toral en el tema de una economía. ¿Y cómo empatar esto? ¿Cómo empatar, abrir el transporte público, pero cuidar de que no se nos vayan a disparar los contagios? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Por eso le digo que los protocolos de la disciplina son enormes. Le voy a contestar con 3 ejemplos y podemos hablar más profundamente del tema. Pero lo que nosotros necesitaríamos es que cada unidad de transporte público transporte menos gente en cada viaje, que no sean aquellos buses donde la gente va casi colgando de las puertas. Eso significa que los buses tienen que poder hacer rotaciones más rápidas para llevar más gente, que tenemos que escalonar la entrada y la salida del personal en las empresas formales para que no compitan por esos espacios con la economía informal y de subsistencia. Tenemos que asegurarnos que haya menos vehículos en las calles, con lo cual tenemos que limitar el tránsito innecesario o por lo menos programarlo en horas que no compita con las entradas y salidas de la fuerza laboral. Tenemos que aplicar muchísima tecnología para evitar que en esos buses vaya gente a hacer trámites de gobierno, trámites bancarios, hacer filas para lograr objetivos sociales. Entonces tenemos que digitalizar, tecnificar y simplificar todos esos procesos, porque de lo que se trata es que el transporte público funcione con un mayor grado de seguridad. Y para lograr eso, además de poner higiene, de exigir mascarillas, de bajar la carga de cada unidad, tenemos que hacerlas rotar más rápido y eso no lo vamos a lograr si no adecuamos todos esos otros sistemas que le estaba indicando. Entonces, por eso es que esto hay que trabajarlo con esos protocolos e insisto, con ciertas inversiones y con disciplina importante. No es que mañana abrimos y todos nos montamos al bus. Es que en ese bus no van a ir más de X número de personas, que es lo que el Ministerio de Salud debe definir de acuerdo a cada unidad. Es que ese bus tiene que rotar más rápido en su ruta. Es que en ese bus no va a ir gente que va a ir a hacer trámites municipales de gobierno, bancarios y otros, porque eso los puede hacer desde su celular o de manera descentralizada en su comunidad. Entonces tenemos que prepararnos para todo eso. Por eso es que es tan urgente, porque otra vez, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia y en algún momento sabemos que vamos a regresar a usar el transporte público. Pues hagámoslo en la forma correcta, en vez de simplemente decir no podemos usar el transporte público hasta que explote el país, entonces lo vamos a usar como lo hemos usado siempre y ahí sí vamos a causar un problema gigantesco. Doctor, aquí entra en juego también el tema de la idiosincrasia de cada sociedad a nivel centroamericana. Justo el día de hoy yo veía en el tráfico de la ciudad personas que ante la ausencia de transporte público en este momento han derivado hacia otras formas de traslado desde sus hogares hacia sus centros de trabajo en las empresas y los servicios que no han parado, que están siendo en este momento identificados como esenciales. Y empezamos a ver 3 en una moto, empezamos a ver más número de vehículos, y entonces pareciera que la alternativa está siendo: compro mi propia moto o consigo una moto usada o logro tener acceso a algún tipo de transporte, un vehículo. Y ahí vamos a entrar entonces en la contradicción precisamente que usted planteaba de menores vehículos en circulación para que el transporte público seguro en materia de bioseguridad y de seguridad ciudadana pueda ofrecer el servicio a menor número de usuarios por vuelta. No, incluso le voy a decir una cosa, yo no pongo que lo que los americanos llaman carpooling, que con vehículo compartido, que eventualmente no sea una parte de la solución, pero igual, ojalá sean 3 personas en cada vehículo, no 7 personas en cada vehículo, y sea un vehículo que en una vía preferencial pueda circular relativamente rápido. La moto tampoco es una mala solución si no hay tanto riesgo de vida. Cuando me dicen 3 en una moto, claramente eso no puede ser. Pero una persona que se moviliza en bicicleta o en moto con un menor volumen de tráfico puede ser una parte de la solución. Ahora, yo insisto en que esto no va a funcionar hasta que volvamos a un transporte público más razonable, y ese transporte público va a tener que tener preferencia en circulación en las horas pico, y esas horas pico vamos a tener que alargarlas para que no entren todos y salgan todos al mismo tiempo y a la misma hora. Entonces, es mucho el trabajo, pero figúrese que no es conceptualmente difícil.
Simplemente, como dice usted, es un tema de reglamentarlo, ejecutarlo y, vuelvo a decir, ofrecer los incentivos que haya que ofrecer para que funcione y los castigos duros cuando alguien incurra en violaciones. Necesitamos instalar la disciplina, una cultura diferente, y las culturas hay que instrumentarlas. Yo siempre pongo un ejemplo que me trae problemas, pero si la cultura se lograra predicando, nadie pecaría nunca, ¿verdad? Porque vamos a misa, nos dicen cuáles son los pecados, nos dicen cuáles son los pecados en el catecismo, y sin embargo todos pecamos porque sabemos que al final vamos, nos confesamos y nos perdonan. Por eso no se crea una cultura de evitar el pecado, porque siempre tenemos una solución alternativa. Para crear una cultura hay que darle los instrumentos verdaderos, los instrumentos efectivos. Eso significa incentivos para los que cumplen, mayor circulación, mayor permiso, hasta mejor tarifa por la velocidad, menos tránsito, menos combustible, más eficiencia, todos esos son incentivos. Y por supuesto, al que sobrecargue su carro, sobrecargue su bus, pues una sanción, una multa alta, una bajada de placas para que no pueda circular 3 días o algo que realmente le cueste. Pues yo creo que tenemos que instrumentar la cultura y hacerla funcionar. No es lo más elegante, no es lo más bonito de decir, pero entiéndame, la alternativa aquí es comportarnos de una forma que pone en riesgo vidas humanas, ya sea porque los contagiamos o porque tenemos que volver al encierro, al hacinamiento, a la pobreza, al desempleo, y vamos a sufrir consecuencias de largo plazo. Ahora bien, doctor Roberto Artavia, estamos platicando con el doctor Roberto Artavia, él es presidente del Consejo Directivo del INCAE, para quienes nos acaban de sintonizar. Doctor, hemos hablado del transporte público. Ahora quisiera ahondar un poco en realidades de países como el guatemalteco, que depende mucho de la denominada industria sin chimeneas, el turismo. Y pareciera que por un tiempo considerable la gente va a tener pavor de subirse a un avión, y eso quiere decir que turistas extranjeros pues tardarán un par de meses o un buen tiempo en no venir a Guatemala. Costa Rica es un país que vive también del turismo, sus ingresos por divisas son significativos en cuanto al turismo. ¿Cómo hacer con este sector que pareciera que no tiene una salida? Sí, ese es un caso bien duro y lo reconozco. En la presentación yo puse cuáles eran los sectores que iban a estar más golpeados, y dentro de esos ninguno va a estar más golpeado que el sector turístico. Porque otra vez, para que haya turismo, para que haya demanda, para que haya ventas, para que haya transacciones, necesitamos que haya turistas, y si no están viniendo los aviones, pues eso nos limita al turismo local y en el mejor de los casos al turismo de países vecinos, que no va a ser muy significativo en comparación con el turismo americano, europeo, canadiense, etcétera, que es lo que nos genera el volumen a los centroamericanos históricamente. Ahí hay que dar 3 soluciones diferentes. En primer lugar, tratar de encontrar qué se puede activar del turismo local cuando sea conveniente, ¿verdad? Que haya ciertos paquetes y ciertas instalaciones que ojalá por demanda local se puedan activar en alguna medida, porque es importante proteger los nodos estratégicos del turismo. Y con esto lo que quiero decir es que, si bien es cierto, vamos a estar en disminución y, como bien dice usted, esto va a tardar 2, 3, 4 años en volver al volumen de partida al que teníamos cuando todo esto ocurrió, pues es importante que las empresas esenciales, eso que yo llamo los nodos estratégicos, sobrevivan. Es como un árbol que está en sequía, se acaba de ir el agua, nos quedamos sin agua, estamos en sequía, pues tenemos que podar el árbol, tenemos que asegurarnos que el tronco, las raíces se mantengan robustas para que eventualmente pueda volver a florecer. Bueno, esas raíces y esos troncos son esos nodos estratégicos a los que debiéramos darles apoyo y tratar de sustentar con turismo local. Esto no va a alcanzar para todos, definitivamente. Doctor Artavia. Esto significa que vamos a tener que hacer reconversión de una parte de esa población que ha dependido del turismo, de lo que llamamos los encadenamientos, los que alquilan motos, que alquilan caballos, que son guías, etcétera. Vamos a tener que trabajar con ellos en una reconversión, posiblemente inclusive, es duro decirlo, pero así es, a una economía básica de subsistencia para que puedan esperar la recuperación. La alternativa es muy mala, ¿verdad? Que simplemente
se murió el turismo, entonces tenemos más emigración al extranjero, más emigración del campo a la ciudad, y solo hacemos el problema más grande. Entonces ahí el gobierno realmente tiene que trabajar muy de cerca con los departamentos, las municipalidades, logrando llevar recursos, mensajes, actividad alternativa para que esto funcione tan bien como se puede, pero no va a salir bien. Ese es uno de los sectores que claramente va a sufrir. Doctor Artavia, el INCAE ha hecho un interesantísimo estudio precisamente de determinar esos nuevos nodos estratégicos y los principales perdedores de toda esta dinámica. Para nuestra audiencia, ¿podría compartirnos parte de ese estudio, doctor? ¿Cuáles son los nodos estratégicos que los estados deberán incentivar y aquellos a los cuales deberán apoyar para, como usted ha referido, sobrellevar esta etapa de mayor impacto económico de la pandemia? Bueno, lo que pasa es que los nodos estratégicos van a variar en los diferentes sectores, ¿verdad? Depende de lo que estemos hablando, pero le voy a mencionar, por ejemplo, dos ejemplos ilustrativos muy claros. En la parte agrícola es muy importante que funcionen los mercados terminales, los centros de acopio, y obviamente ahí con protocolos adecuados, insisto, pero es importante que estos lugares donde se da la convergencia de los productores con los compradores estén funcionando. Porque si esto no funciona, si esa parte de alguna manera se nos paralizara, entonces perdemos la continuidad de las cadenas de valor, y al no haber continuidad en las cadenas de valor, ¿verdad? El productor no se puede juntar con el consumidor, ahí tenemos un problema serio. Entonces lo que tiene que ver con acopio, logística, mercados terminales, mercados de distribución, hay que crear las condiciones de higiene y seguridad sanitaria para que estos puedan operar, para que las cadenas del agro todas puedan operar en relativa normalidad. El agro en el campo es relativamente seguro, es un sector de bajo riesgo, pero en el momento en que entra en la cadena hacia el mercado, su riesgo va aumentando, y entonces ese es el tipo de inversiones que yo espero ver. Mercados donde se instalen lavatorios portátiles, donde haya toallas desechables, donde haya abastecimiento de jabón, donde la gente llegue con mascarillas, donde se exija distanciamiento, filas, orden, para que los mercados funcionen sin convertirse en una gran trampa para la misma población. Cuando hablamos de las maquiladoras, a mí me ha fascinado ver los ejemplos que nos llegan de Oriente, donde en las maquiladoras con una densidad poblacional altísima, lo que vemos son barreras hasta de cartón, de acrílico, de cartulina, en fin, se las ingenian de mil maneras para separar los puestos de trabajo. Han rediseñado los lotes para que en vez de que Juan, Pedro y Jacinto tenga que compartir el mismo producto, cada uno haga el proceso completo. Entonces aquí es donde las empresas tienen que trabajar duro para rediseñar procesos, rediseñar puestos, aislar los puestos de una manera razonable y crear las condiciones para proteger a los vulnerables, llevarse otros a teletrabajo para bajar la densidad, escalonar las entradas y salidas, tener las mascarillas, tener las condiciones para lavarse las manos, tener el agua clorada para limpiar las estaciones de trabajo. En otras palabras, crear las condiciones para que estos sectores puedan operar. Y la conclusión a la que nosotros hemos llegado es que tanto en los sectores de bajo riesgo, los del agro, como en sectores de muy alta densidad, como las maquiladoras textiles, las de ensamblaje, todas pueden operar. Simple y sencillamente tienen que utilizar el protocolo que les corresponde y establecer la disciplina suficiente para funcionar. Entonces, lo que es interesante acá es que nosotros no encontramos un sector que digamos en ese sector no se puede operar. Encontramos sectores donde los protocolos son sumamente exigentes para que puedan operar con seguridad. Y eso implica turnos, entradas y salidas, horarios diferentes, separación de puestos de trabajo, conformación de equipos de trabajo. De manera que si Juan se enfermó, pues Jacinto y Pedro, que son los que trabajan con él, se hacen el examen y a lo mejor se tienen que ir los tres para la casa, pero no tengo que cerrar toda la empresa porque me encargo de que ese equipo esté aislado del resto del personal si ellos necesitan trabajar en equipo. Entonces hay muchas cosas que hay que estar haciendo para crear las condiciones. Igual que hablamos en el transporte público, hay que hacer esto para que funcione, pues en las empresas de mayor riesgo hay que hacer muchas otras cosas también. ¿Y por qué hablo de las maquiladoras?
Porque otro nodo estratégico, para volver a su pregunta, es que tenemos que mantener las rutas de comercio internacional abiertas, porque en la medida que nuestros productos dejen de circular, tenemos primero menos capacidad de importación para exportar. Para importar hay que exportar, tiene que haber un balance comercial mínimo. Al no haber turismo, no vamos a tener esa otra entrada de divisas y por lo tanto la exportación de bienes y servicios se vuelve tanto más importante. Y en ese sentido, mantener las rutas de comercio, la parte logística, portuaria, aduanera, es otro nodo estratégico, porque si no vamos a ser sustituidos en las cadenas de valor internacionales y entonces ya no tenemos la capacidad de recuperación. Ahí se nos murió la raíz del árbol y entonces el árbol no se va a recuperar. Ahora bien, hace quizá un mes y medio cuando esto empezaba, o sea, empezaba el confinamiento, pero no empezaba el ascenso tan drástico de la curva en Guatemala, pero ya se dejaba sentir el efecto de la economía. Recuerdo acá, muy cerca, en el Obelisco, una plaza muy emblemática acá en la zona 10 capitalina, pues hubo una manifestación de bartenders, meseros, maleteros, gente que trabajaba en hoteles, restaurantes, discotecas, y salieron a manifestar tal y con sus uniformes. Y recuerdo una muchacha que decía que ella trabajaba en una discoteca y que de las propinas que recibía en la noche le costeaba un tratamiento médico a su madre. ¿Qué va a pasar con estos sectores donde, digamos, todo mundo dice quizás serán los últimos que permitan que abran? ¿Cómo ve usted el tema de discotecas, restaurantes, bares, toda esa vida nocturna que pues bueno, está muerta, ¿no? Claro, toda la parte que tiene que ver con eventos y con lugares donde hay hacinamiento y contacto físico intenso, obviamente van a ser los últimos. Voy a hacer dos cosas con el ejemplo que usted me plantea. En primer lugar, vea lo que cuesta el desempleo de esa señora o de esa muchacha que usted menciona, ¿verdad? Por eso le digo, el riesgo de la pandemia, el riesgo de contagio, no hay que compararlo solo con un asunto de economía sectorial o economía nacional. Hay que compararlo con el sufrimiento que le causa a una familia estar en desempleo, donde no solo van a comer menos, no pueden pagar sus deudas, a lo mejor pierden algún pequeño activo, pero peor todavía, van a poner en riesgo la salud de la madre a la que ya no le pueden pagar el tratamiento. Entonces, esos son los impactos sociales de estar en una economía no operativa que debemos tomar en cuenta. Ahora, en un caso como este, claro que la discoteca es un caso bien duro, ¿verdad? Porque a una discoteca uno va a bailar, a estar en contacto y demás, entonces ese definitivamente es de los últimos sectores que va a abrir. Todo lo que tenga que ver con eventos de gran hacinamiento, es lógico que así sea. En este sentido, yo creo que el gobierno tiene que pasarse a un sistema de transferencias. Una cosa que voy a decir y que seguramente la mitad de Guatemala no me va a volver a hablar, es que definitivamente vamos a tener que ver una carga fiscal aumentada. Guatemala es el país con la carga fiscal más baja como porcentaje del PIB y en una situación como esta y con el espacio que tiene una baja carga de deuda, pues ya sea que se endeude y que use recursos de la deuda, que después se van a pagar con impuestos de todas formas, o que aumente un poquito la carga y haga un poquito de deuda, el Estado necesita recursos para hacer transferencias sociales. Y estas transferencias sociales llevarse al nivel de tecnología más alto posible para que ojalá no tengan que ir a hacer fila, llenar papeles, todo lo que dije antes, sino que simplemente le llegue efectivo a su tarjeta de débito y ella pueda enfrentar voy a decir, el costo mínimo de vida hasta que esto regrese. Esta es una situación totalmente inusual y en este sentido las soluciones tienen que ser totalmente nuevas. Son cosas que no hemos enfrentado antes y esas transferencias sociales que en un país como Costa Rica son de lo más normal, pues en Guatemala van a costar un poquito, pero tienen que empezar a trabajarlas definitivamente en estas circunstancias. Doctor Artavia, en Guatemala se ha aprobado un paquete, el más amplio y el más grande de la historia reciente de la apertura democrática en el país. 11,000 millones de quetzales para apoyo a familias afectadas por el impacto de la COVID-19. No obstante, esto tiene un horizonte temporal de 3 meses. Sí. ¿Qué va a pasar cuando terminen esos recursos, lleguemos a los 3 meses
y los sectores principalmente de la economía informal no logren reactivarse adecuadamente y sigan requiriendo la asistencia, digamos, del Estado de forma que pueda garantizarles un consumo mínimo, por lo menos de alimentos. Entonces, ese rol subsidiario del Estado, doctor, ¿cómo darle sostenibilidad teniendo una economía funcionando a media propulsión? Bueno, precisamente, le puedo dar una respuesta muy corta. Cuando se acaben esos 11.000 millones, va a haber que poner otros 11.000 millones, porque precisamente la discoteca todavía no debe estar funcionando. Ahora, a lo mejor podemos poner solo 5.500 millones si ya hemos logrado reactivar una parte importante de la economía. Y vuelvo a decir, por eso es que nosotros estamos hablando de encontrar este equilibrio entre lo sanitario, entre el impacto social y la necesidad de estar generando una economía que mantenga rutas de comercio, que proteja nodos estratégicos, que proteja cadenas de valor esenciales y por supuesto que le permita a un porcentaje de la gente volver a ganarse la vida aún en una economía disminuida, porque la recesión va a ser grande y severa, nos va a volver varios años para atrás en términos de ingreso per cápita sin duda. Pero bueno, aunque nos vuelva 5 años para atrás, en 2015 vivíamos en Guatemala y si volvemos a ese nivel, pues vamos a tener una economía más chiquita en términos absolutos, pero eso no es tragedia. La tragedia es que va a haber miles, millones posiblemente de personas en desempleo y pobreza a los que tenemos que tener la capacidad de transferirles recursos. Entonces mi respuesta a su pregunta es activar todo lo que se puede, incluyendo la economía informal con las condiciones que ya mencioné al principio, la parte que tiene que llegar, porque esta gente es su economía de subsistencia y si no tiene un ingreso básico no tiene esa subsistencia y es obvio que no podemos seguir poniendo 11.000 millones cada 3 meses por la eternidad. Ojalá que sean 11.000, después 5.500, después 2.750, etcétera. Y eventualmente volvemos a un equilibrio adecuado. Pero sin ese papel el líder del Estado haciendo las transferencias a quienes en esta inesperada, inusual situación, pues sí, no hay otra solución. Esa muchacha de la discoteca, ojalá ya esté recibiendo su parte de esos 11.000 millones de quetzales y cuando sean 5.500 millones, a ella le va a seguir tocando porque ese sector no vuelve pronto. Eso estamos claros. Estamos conversando con el doctor Roberto Artavia, él es presidente del Consejo Directivo del INCAE. Vamos a hacer una breve pausa, 10 de la noche con 12 minutos. Estamos en vivo y en directo acá en a las 8:45. Hacemos una breve pausa y continuamos conversando con el doctor Artavia.